Entonces voy a grabar la sesión. Bueno, vamos a estar resolviendo rápidamente el ejercicio de la clase pasada, ¿sí? En el cual, pues básicamente, voy a tomar los datos directamente. Teníamos un diámetro 1, ¿sí? Un diámetro 1 de 25 milímetros. Teníamos un diámetro 2 de 50 milímetros. Teníamos una velocidad 1. Arriba datos. Una velocidad 1 de 3 metros sobre segundo. ¿Vale? Son datos, todos son datos. También teníamos presión 1, ¿sí? La presión 1 era de 345 kilopascales. Densidad del agua, ¿sí? Densidad del agua, que en este caso sabemos que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Teníamos la gravedad, 9.806. ¿Qué más teníamos? Creo que era todo, ¿sale? Entonces, con esta información, pues tenemos que utilizar, estamos ahorita en el tema de ecuación de Bernoulli. Entonces, tenemos la ecuación básicamente general. En este caso, presión 2, ¿sí? Donde la presión 2 sabemos que es igual a presión 1 más un medio de la densidad, ¿sí? Que multiplica la velocidad, podemos poner aquí 1 elevado al cuadrado, menos velocidad 2, ahorita le va a aparecer a los demás, velocidad 2 al cuadrado. También, ¿qué otra cosa tenemos? También tenemos la densidad, nuevamente, por la gravedad, y tenemos H1 menos H2. Lo voy a poder extender para que los demás lo puedan ver. Esta fórmula ya está despejada básicamente de la ecuación de Bernoulli. Déjame verificarla. Un medio de la densidad, V1 al cuadrado, V2 al cuadrado, más densidad por gravedad H1, H2. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos básicamente ya la fórmula despejada. ¿Sale? Ahora, nos dábamos cuenta que nosotros necesitamos la velocidad, ¿sí? La velocidad, en este caso, la 2, ¿sí? Ya que automáticamente tenemos la 1, ¿sí? Tenemos la 1. En este caso, sí, también tenemos H1 y H2. Se me ha pasado a decir eso. H1, ¿sí? Tenemos que es 0. ¿Por qué se toma 0? Porque es la parte básica, digamos, siempre se toma, ¿sí? El que se encuentra más abajo, ¿sí? Y luego tenemos H2, que en este caso era de 2 metros, ¿vale? Son todos los datos que tenemos. Pero necesitamos calcular básicamente V2. ¿Sí? Es algo que tenemos que ahorita estar calculando, ¿sí? En este caso, como dijeron sus compañeros en la clase pasada, íbamos a ocupar la ecuación de continuidad, y ya la habíamos visto, que era V1 por A1 es igual a V2, que multiplica a A2, ¿sí? Recuerden que aquí estamos hablando de velocidades, ¿sí? En este caso necesitábamos calcular tanto la área 1 y la área 2, ¿sí? En el caso de área 1, teníamos que despejar, voy a despejar de forma general la fórmula. A1 tendríamos que, nos quedaría V2, bueno, necesitamos calcular el área, ¿no? Se me pasó. Tenemos que calcular el área, sabemos que el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Estábamos básicamente calcular el área para cada uno de los tubos que teníamos, ¿sí? En el caso íbamos a tener que sustituir los valores, ¿sí? Para obtener A1 y A2, ¿sí? En el caso de A1, ¿sí? Si lo metíamos en milímetros cuadrados, pues nos iba a quedar un resultado. En el caso de ser el primero, íbamos a tener un valor de 490.875 milímetros cuadrados. Si lo transformamos en metros, vendría siendo 4.9 exponente a la menos 4. ¿Sale? En el caso del área 2, íbamos a tener 1963.5 milímetros cuadrados, ¿sí?
Vamos a poner metros cuadrados. Y acá íbamos a tener básicamente 1.96 exponente a la menos 3 metro cuadrado. ¿Vale? Aquí hubo como diferencias, pero pues obviamente era en la cuestión de pasar, ¿no? Contar básicamente los ceros. ¿Por qué se borró la otra parte? Puedo escribir resultados A1 y vamos a tener básicamente 490.875 milímetro cuadrado, y esto es igual a 4.9 exponente a la menos 4 metro cuadrado. Déjenme alargarlo. En A2 y vamos a tener 1963.5 milímetro cuadrado, y esto es igual a 1.96 exponente a la menos 3 metro cuadrado. ¿Vale? Ahí está. Sí, básicamente tenemos la información ya calculada. Ahí ustedes pueden utilizar directamente los milímetros o pueden utilizar los metros, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿sí? Ahora, utilizando obviamente esta fórmula, teníamos que encontrar V2, ¿sí? Teníamos que despejarla, en este caso V2 vendría siendo igual, es igual a V1 que multiplica a A1 dividido entre el área 2. ¿Sí? Básicamente nos quedaba ese tipo de información. Posteriormente teníamos que sustituir los datos, ¿sí? Los íbamos a sustituir. Por lo tanto, como dijeron sus compañeros, íbamos a tener 0.75 metros sobre segundo. Esa era mi velocidad. Entonces ya teníamos la velocidad 1, la velocidad 2, H1 y H2. Lo único que nos quedaba básicamente era sustituir, ¿sí? En este caso, presión 2 ya la sabemos, ¿sí? Presión 1 ya la conocemos, lo voy a poner aquí, 345 kilopascales. Más, vamos a abrir paréntesis, y vamos a tener 0.5, ¿sí? Porque es un medio, lo íbamos a multiplicar por la densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Vale? Eso también iba a estar multiplicando a la velocidad 1 al cuadrado. En este caso, 3 al cuadrado. ¿Vale? Tengo que poner aquí también paréntesis, ¿sí? Porque tengo que poner unidades. Metros sobre segundo elevado al cuadrado. Donde íbamos a restarle, ¿sí? Al volumen 2, 0.75 metros sobre segundo, y va a estar también al cuadrado. Vayan verificando ustedes también, ¿sí? Lo que estamos haciendo. Luego, se cierra, ¿sí? Se va a cerrar. Aquí se cierra, aquí se cierra, aquí se cierra, y así nos queda. ¿Vale? Más la densidad, que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a la densidad 9.806 metros sobre segundo, ¿sí? 806. Y también, aquí vamos a poner nada más el por. Y acá vamos a multiplicarlo por la altura, sería 0, que es la inicial, menos 2, ¿vale? Menos 2 metros. Ponemos aquí super paréntesis porque todo esto es una multiplicación. ¿Vale? Entonces, chicos, aquí donde me comentaban que a unos no les estaba dando. ¿Por qué no se sube? Porque obviamente no nos da directo. Tenemos que hacer otra conversión. ¿Sí? Tenemos toda esta superexpresión, ¿sí? Que es obviamente la sustitución. Únicamente la sustitución. ¿Vale? Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es hacerlo por partes, ¿sí? Tenemos presión 2 es igual a 345 kilopascales, ¿vale? Más, cuando realizamos la operación de la parte central, nos van a dar pascales, ¿sí?
Nos van a estar dando pascales, en este caso serían 4,218,75 pascales. ¿Vale? Aquí donde hubo como, me comentaron que hubo como que no les daba esa parte. Y luego si resolvemos la otra parte, nos da aquí un valor negativo de menos 19,612 pascales. ¿Sí? Menos por más, pues nos da básicamente menos. Los pascales hay que dividirlo entre 1000 para tener kilopascales. ¿Sí? Entonces, esta parte la tenemos que dividir entre 1000, ¿sí? Y también la otra parte, ¿sí? Entonces, cuando resolvemos de esta manera, automáticamente, si ya nos da el valor que nos decían sus compañeros de 329,6 kilopascales. ¿Vale? O sea, aquí espero que haya quedado claro toda la situación de la clase pasada. ¿Sí? Aquí creo que en la clase pasada hubo un detalle en los ceros, por eso no nos daba. Es importante, puede manejar milímetro cuadrado o metro cuadrado, ya que automáticamente se cancelan cuando utilizamos básicamente esta fórmula. ¿Vale? También hay que sustituir todos los datos. Sus compañeros automáticamente quitaron densidad, por eso les daba en este caso ya los kilopascales, porque es como si estuvieran dividiéndolos entre ellos. ¿Vale? ¿Alguna duda ahora sí con este ejercicio, chicos? Les pregunto a todos porque obviamente no sé cuál es el que pondré en su examen. ¿No hay dudas? ¿No? Muy bien. Entonces, pasamos a borrar y vamos a empezar a resolver el ejercicio. Ahora sí, el que vamos a estar viendo el día de hoy. Voy a borrar todo lo que escribí y continúen con su presentación. Pues vamos a resolver el problema 2. Bueno, el profe yo lo había dejado de tarea, no sé si algunos lo hicieron, pero pues igual lo vamos a resolver. Y dice, por una tubería que se muestra en la imagen, influye en 0.1 metros cuadrados sobre segundo de gasolina. Si la presión antes de la reducción es de 415 kilopascales, calcule la presión en la tubería de 75 milímetros de diámetro. Primero que nada tenemos pues la fórmula, la ecuación, la normal, pues la ecuación normal. ¿Es la ecuación de quién? ¿De De, continuidad, de Bernoulli o de Torricelli? de Bernoulli. Ok. Y esa la vamos a simplificar a lo que, um, a los datos que vienen ahí, que sería Si quieren, sería la velocidad. abran otra diapositiva en blanco entre esas dos y hagan lo mismo. Pongan su lista de datos y después pongan la fórmula que van a utilizar. Sería velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Más sería más lo de la gasolina por altura 1.
A ver, si quieren les voy a ayudar a resolverlo. ¿Te puede regresar a la diapositiva pasada, por favor? Para poder arrancar con los datos. Bueno, chicos, básicamente primero hay que plasmar los datos, ¿sí? Observamos los datos que tenemos. Si tenemos un flujo volumétrico, en este caso un gasto, que se representa con la letra G, excelente que lo pusieron, que es igual a 0.11 metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? Tenemos también una presión, que obviamente nos está diciendo que es la del lado izquierdo, que viene siendo de 415 kilopascales. Entonces, en este caso, la presión 1, vamos a decir que esta es la sección 1 y esta es la sección 2. ¿Sí? Presión 1 viene siendo de 415 kilopascales. Voy a poner lente para que usted lo pueda ir viendo. También tenemos diámetros, ¿sí? Vamos a poner los diámetros. Diámetro 1. El diámetro 1 viene siendo de 150 milímetros y el diámetro 2 viene siendo de 75 milímetros. ¿Sí? Igual le doy enter para que usted lo pueda ir viendo. Tenemos densidad de la gasolina. ¿Sí? Densidad de la gasolina, que en este caso también viene el problema, 670, ¿sí? Kilogramo sobre metro cúbico. Si se fijan, chicos, las alturas, ¿sí? Son cero ambas, ya que no tenemos elevaciones, ¿sí? Entonces tenemos que H1 es 0, ¿sí? Y H2 también, porque no tenemos alguna elevación, ¿sí? Todo está totalmente parejo. Y en el problema anterior, pues básicamente sí vimos que había diferencias, ¿no? Una diferencia de altura. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos gasto, presión 1, ¿sí? Tenemos diámetro 1, diámetro 2 y tenemos la densidad. ¿Sí? Creo que es todo. Pues tenemos básicamente toda esta información. ¿Sí? Utilizando obviamente la ecuación, sí, que hace rato se las presenté en el ejercicio anterior, y también obviamente llegaron sus compañeros, pues tenemos que es presión 2 es igual a la presión 1, porque estamos buscando la presión 2, ¿sí? Presión 1 más un medio, ¿sí? De la densidad, ¿sí? De la gasolina, que multiplica a la velocidad 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Menos la velocidad 2 elevado al cuadrado. Todo eso se cierra y obviamente todavía nos queda la densidad de la gasolina por la gravedad, que multiplica a H1 menos H2. Igual lo voy a ahorita dar clic para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Básicamente nos queda de esta manera. Presión 2, que es igual a presión 1 más un medio de la densidad. Velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado más la densidad gravedad H1 menos H2. ¿Sí? Automáticamente nos damos cuenta que esto es 0. ¿Sí? Porque tenemos 0, 0 menos 0, 0 por la densidad, ¿sí? Y la gravedad pues obviamente nos da 0. Y esta parte ya no nos sirve, ¿sí? ¿Tenemos presión 1? Claro, ya la tenemos. Ahí está, ¿sí? Necesitamos calcular V1 y V2, ¿sí? Eso es algo que tenemos que buscar porque no tenemos esa información. Sin embargo, es importante indicar que tenemos gasto, ¿sí? Como vimos en las clases, tenemos que el gasto es igual al área por la velocidad, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta fórmula que es interesante, ¿sí? Para poder nosotros encontrar las velocidades, ¿sí? Sin embargo, necesitamos calcular las áreas, ¿sí? Volvemos a tener otra vez la fórmula del área de un círculo, ¿no? O de esa área transversal, que tenemos que es pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. ¿Sí? Esa es básicamente la fórmula que ahorita tenemos que usar. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Por lo tanto, tenemos que utilizar esta fórmula, chicos, para encontrar área 1 y área 2. ¿Sí? Porque es algo que nos está pidiendo básicamente el problema.
pero no. Sí, área 1 y área 2. ¿Sí? Entonces, hay que sustituir los datos, ¿sí? Para encontrar área 1 y área 2. Entonces, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Espera un poco para que lo vayan haciendo los demás. Probablemente hay unas personas que ya lo tienen hecho. No hay problema. Ya unas personas lo escribieron por el chat. Da 1.76 exponente a la menos 2 metro cuadrado. Probablemente que lo hiciste que lo hizo en metro cuadrado. No hay ningún problema. Y el área 2, también lo escribieron 4.4 exponente a la menos 3 metro cuadrado. ¿Sale? Esos son los resultados de área 1 y área 2 utilizando diámetro 1 y diámetro 2. ¿Sí? Despejamos de esta fórmula, ¿sí? La información que nos interesa, que es la velocidad. Sabemos que velocidad sería igual a gasto sobre el área. ¿Sí? Automáticamente vamos a conocer V1 y V2. ¿Sí? Ya que lo vamos a meter por separado. El gasto sabemos que es 0.11 y lo vamos a dividir entre las áreas correspondientes. Manuel, ¿cuánto te da la velocidad 1? ¿La velocidad 1? Sí. Y Sebastián me da la velocidad 2. 6.22. 6.22, ok. Sí, probablemente gente lo dio 6.25, 6.20, no sé cuántos decimales se habrán metido. Y la velocidad 2. 24.9. 24.9 lo podemos dejar en 25 metros sobre segundo. ¿Sale? Eso es básicamente utilizando la fórmula de velocidad que está en la parte de acá arriba, sustituyendo el gasto que lo conocemos y también el área correspondiente. ¿Sí? Entonces ya tenemos la información, chicos. Tenemos presión 2 es igual a presión 1. En este caso es 415 kilopascales. ¿Vale? Repito, 415 kilopascales. Más, ¿sí? Empezamos a revisar. Tenemos 0.5 o 1/2, ¿sí? De la densidad. En este caso la densidad viene siendo 670, a lo que estoy viendo, kilogramo sobre metro cúbico, ¿sí? Y al mismo tiempo todo esto va a estar multiplicado por velocidad 1, no lo voy a indicar porque si no, no va a caber, elevado al cuadrado, menos la velocidad 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Del lado derecho, pues dijimos que es 0, por lo tanto no se pone, ¿sí? No se pone.
Básicamente, entonces aquí tendríamos que tener, ¿sí? Ese valor sería 6.22 menos 25, cada uno elevado al cuadrado. P2 sería igual a 415 kilopascales. ¿Sí? Aproximadamente del lado derecho, ¿cuánto nos da la operación? De la parte central. Es decir, que da un valor negativo. Estoy viendo que es 25 de V2. ¿Alguien tiene ya ese resultado? ¿Cuánto da esta operación? Ok, si está bien eso, Antonio, lo que estoy viendo. Aquí va a depender cuántos decimales tomaron, chicos, porque pues si son multiplicaciones con elevaciones al cuadrado. ¿Sí? También me lo escribieron por chat. A uno les dio 196, otros probablemente les dio 200, otros 220. Pero hay que escribir primero que son pascales, ¿no? Porque tenemos que especificar que toda esta operación que hicimos, ¿sí? Son pascales. ¿Sí? Pero obviamente hay que dividirlo entre 1000 porque tenemos del lado izquierdo kilopascales. Entonces aquí voy a poner una raya porque vamos a dividir entre 1000 para obtener pascales. Dividimos entre 1000, automáticamente ya tenemos kilopascales. Repito, probablemente unas personas les dio 200, 220, pero es negativo. Entonces, presión 2 sería igual, en este caso, 415, menos 196, como 218, ¿sí? 18.7 aproximadamente, ¿sí? Kilopascales. Repito, probablemente a algunos les dio 220 de resultado, está bien. A otros les dio 216, probablemente por los decimales, repito, que tomamos en esta sección. Aquí es muy importante. Probablemente hubo gente que agarró 6.25, otros 6.30, otros 6, entonces aquí hay diferencia. Y cuando tenemos elevado al cuadrado, pues obviamente se ve más pronunciado esto. Pues chicos, básicamente recuerden, esta operación que se hace aquí son pascales, por eso dividimos entre 1000 para poder hacer la sumatoria. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esta información? Pregunten, ¿sí? Porque, repito, no sé cómo va a ser su examen, lo que estoy diseñándolo. Espera un poco para que reflexione y ahorita continuamos. Les digo que a veces un ejercicio duramos casi media hora resolviendo. Pues imagínense cómo va a estar su examen. Y ahorita estamos en el bloque más sencillo, ese es el bloque 1. Preocúpense cuando lleguemos al bloque 3, que es electricidad. ¿Dudas con esta información? ¿No? Ok. Entonces continúa, por favor, el equipo.
¿Ya borro esto, profe? Sí, ya lo puedes borrar. De todas formas, se va a subir más tarde a la plataforma. Si por alguien lo quiere checar. Pues como ya lo había mencionado el día pasado, este principio describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente, incluyendo pues el aire. Se expresa que en un fluido ideal o perfecto, es decir, uno que no presente viscosidad ni rozamiento, su energía que posee el fluido permanece constante a lo largo pues del recorrido. Este principio también se conoce o es denominado como la ecuación de Bernoulli o el trinomio de Bernoulli. Esta ecuación habla de la energía pues, de un fluido en cualquier momento y consta de sus tres componentes, que es la cinética, que es la energía debida a la velocidad que posea el fluido, potencial gravitacional, que es la energía debida a la altitud que posee, y la de flujo, que es la que contiene debido a la presión que posee. Esta ecuación pues se puede aplicar a lo largo de una línea de corriente o de flujo y rotacional. El ejemplo más sencillo de la aplicación del principio pues lo vemos encontrar en el flujo del agua de una tubería, y pues también podemos reescribir este principio en forma de que la suma de sus presiones multiplicando toda la ecuación, o de forma más sencilla donde este sea una constante, es decir, que la suma de la energía cinética, la de flujo y la potencial gravitatoria por la unidad de la masa. En conclusión, la ecuación de Bernoulli se basa en el cambio de energía mecánica, donde se relaciona la energía cinética y la energía potencial. E es igual a K más U, donde E, energía mecánica, K, energía cinética y U, energía potencial. A mayor diámetro baja la velocidad y la energía cinética. A mayor diámetro hay mayor energía cinética y baja la presión. A mayor altura hay mayor energía potencial. También tomando en cuenta la ecuación de continuidad, se deduce que en una tubería a mayor diámetro hay mayor presión y menor velocidad, y en diámetro menor hay menor presión y mayor velocidad. De la ecuación también se puede deducir que el flujo de un fluido es constante en la entrada y en su salida, donde actúan la presión absoluta, la presión dinámica y la presión estática. Bueno, pues ya casi para finalizar, antes del video, vamos a hacer pues unas preguntas, mi compañero Ángel Aldrete y yo. Y pues quien lo sepa contestar, pues nos responde las preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la ecuación de Bernoulli? Hagan las dirigidas porque sus compañeros son muy tímidos. Ya los he estado viendo. Ok. Axel, ¿qué es la ecuación de Bernoulli? Era lo de que entra por un, ¿cómo se dice? Un orificio grande y sale por uno más pequeño, ¿no? Y calcular la velocidad, algo así. La siguiente pregunta es para Daelen y quisiera saber, bueno, la pregunta es ¿para qué sirve la fórmula? Para expresar la igualdad del trabajo por volumen del fluido. Salvador, ¿en qué año se inventó la ecuación de Bernoulli? No me acuerdo, compañero.
¿A quién le pasa las preguntas? Orlando, ¿sabes en qué año se inventó? Tampoco me acuerdo de qué año. ¿Qué dijeron? Bueno, el año que venía en la presentación era 1700. La siguiente pregunta es para Adán Timoteo y la pregunta es, ¿me puedes mencionar algunos de los avances o de las aplicaciones que se usaron en esta fórmula? En la creación de tuberías y compresores. ¿Me puedes repetir, por favor? Es que no te entendí muy bien. La creación de tuberías y compresores. Se escuchó muy poco. Bueno, chicos, para retroalimentar, fíjense bien. Esta ecuación, ¿sí? ¿Puedes regresarte a la ecuación de Antonio, para poder visualizarla? Ahí está, ¿sí? Chicos, esta ecuación, fíjense bien las variables que tenemos. Tenemos presión, ¿sí? Básicamente tenemos presión, tenemos velocidad y tenemos altura, ¿sí? Vamos a estar hablando de un flujo que no presenta fricción, ¿sí? Entonces, como no presenta fricción, pues obviamente este fluido se va a mover con una gran libertad sobre una tubería, ¿sí? Por lo tanto, como se está moviendo sobre esa tubería, nosotros tenemos que encontrar cierta información que nosotros queramos saber, ¿sí? Probablemente cómo va a estar la presión en una parte del tubo, porque tal vez el tubo no presenta la misma, digamos, el mismo tamaño, va a presentar tamaños diferentes, ¿sí? Puede ser el mismo, pero vamos a encontrarlo a diferente altura, ¿sí? Entonces, de ahí va cambiando. Entonces, esta ecuación también nos permite expresar la conservación de la energía, porque obviamente sus compañeros lo estuvieron hablando de el flujo, ¿sí? Que va a presentar un fluido, ¿sí? Vamos a relacionar, vamos a decir, la presión, el volumen y la altura, ¿sí? Y vamos a poder encontrar, repito nuevamente, el comportamiento en dos secciones. Decimos que son dos secciones porque tal vez presentan diferente diámetro. Puede ser la misma sección, pero puede estar a diferentes alturas, ¿sí? Es aquí donde básicamente metemos, como ya estuvieron hablando, energía cinética y energía potencial, ¿vale? Entonces, esto es básicamente la importancia de esta ecuación. Poder nosotros entender cómo funciona, tal vez encontrando algún parámetro que nos interese, o en algún otro caso queremos diseñar, porque también se utiliza para diseños, ¿vale? Y creo que sería todo. La siguiente sesión continuará el equipo, creo que poniendo el video, y ya básicamente con eso estaríamos completando esta parte con un ejercicio que se les estaríamos dejando el día de mañana. ¿Alguna duda con esta información? ¿No? Entonces mañana inicia el equipo presentando el video. Yo les voy a dejar un ejercicio, ¿sí? Para ver si obviamente desarrollaron la habilidad de utilizar esta ecuación de Bernoulli, ¿sí? Déjenme tomar lista antes de que se retiren, ya que me están pidiendo constantemente que tome asistencia. Aldrete. Presente. Después de haber dicho ya presente, pueden pasar a retirarse. Álvarez. Arana. Presente. Barrera. Borrallo. Presente. Corrales. Presente. Coutinho. García Islas. Presente. García Ramírez. Presente. García Sancho.
Gutiérrez López. López García. Presente. López Manuel. Presente. López Carolina. Presente. López Wang. Presente. Madrigal. Presente. Martínez Herrera. Presente. Monroy Álvarez. Mora. Orozco. Ortiz. Presente. Parra. Presente. Pineda. Presente. Salas. Presente. Sandoval. Presente. Zamora. Presente. Ok, chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Profe,